Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, del 28 al 34, para la exposición de la palabra de Dios. Mateo 8, y voy a empezar a leer en el versículo 28. Escuchen con reverencia la palabra santa e infalible del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Ahí tenemos la palabra del Señor. Que Él la bendiga y nos ayude a entenderla. Vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, gracias por ese tiempo una vez más de acercarnos a tu divina palabra. Confesamos, Señor, que necesitamos al Espíritu Santo y su sabiduría iluminadora, alumbradora, para que podamos comunicar tu palabra con fidelidad y podamos recibirla con un corazón alegre. Ayúdanos pues en la exposición de tu palabra, pues te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, Mateo ha narrado ya varios milagros que Jesús ha hecho. Y en esos milagros Él nos ha enseñado el gran poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo ha sanado al leproso, cómo sanó al esclavo del soldado romano que estaba enfermo, cómo sanó también a la suegra de Pedro que estaba enferma, lo cual nos indica que la autoridad de Jesús es una autoridad que está sobre las enfermedades naturales, ¿verdad? Pero también ya Mateo nos ha dado un vistazo al poder que Jesús tiene sobre la naturaleza. ¿Lo recuerdan? Cuando calmó la tempestad en el mar de Galilea. Y Él continúa, ¿verdad?, enseñando a los discípulos de Jesús, porque está Jesús en el comienzo de su ministerio, llama a sus discípulos, y sus discípulos no están solos, van con el Maestro que tiene todo poder y autoridad, y que les enseña que estará con ellos, y con su poder y autoridad los auxiliará en cualquier situación. Y ahora llegamos a este pasaje que nos muestra que la autoridad de Jesús y su poder no solamente se manifiesta en las enfermedades físicas, no solamente tiene poder y autoridad sobre la naturaleza, sino que especialmente el Señor enseña a sus discípulos que Él tiene poder sobre el mundo espiritual. Tiene poder sobre los animales, sobre los desastres naturales, sobre el viento, sobre el mar, sobre las enfermedades, pero también tiene poder sobre los ángeles. Y en este caso, tiene poder sobre los ángeles o demonios malvados. El Señor libra a su pueblo de los demonios. Y esto es lo que nos enseña Mateo el Evangelista a través de este relato tan fascinante. Versículo 28. Cuando llegó Jesús a la otra orilla, recuerden, Él ya estaba en la barca, está la tempestad, ¿verdad? Calma la tempestad, siguen avanzando y pasaron del territorio de Israel al territorio pagano gentil. Era una región que se conocía como la Decápolis,
porque estaba compuesta de 10 ciudades. Una de esas ciudades o pueblos era la tierra de los Gadarenos. Era una región que al mismo tiempo tenía una ciudad que se llamaba Gadara. Entonces él llega a la tierra de los Gadarenos y ya allí tenemos una lección importante, porque Mateo ya lo ha mostrado al mero principio de su evangelio. Lo ha mostrado cuando sanó al esclavo del soldado romano. Es decir, ha mostrado que la salvación que él trae primeramente es para los judíos, pero también es para los gentiles, para los paganos, para los que están fuera del territorio de Israel. De modo que cuando Jesús pasa al otro lado de Israel, entra al mundo pagano o gentil, muestra que su salvación es una salvación universal, que es dada a todos aquellos que creen en Cristo, que lo reciben y lo confiesan como su Señor y su Salvador. Dice que cuando llegó a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Se cree que la región de los Gadarenos, ¿verdad?, tenía un área cerca del mar de Galilea, porque ellos están saliendo del mar, ¿verdad? Había una región cercana al mar que era un cementerio. Y entonces habían tumbas, ¿verdad?, en el suelo, pero también habían tumbas en las cuevas. Y probablemente estos endemoniados vivían en las cuevas, donde se resguardaban de los elementos de la naturaleza. Pero el hecho de que ellos vivían en los sepulcros, tanto del lado judío como del lado pagano, indica que esos hombres estaban exiliados de la comunidad. Eran los despreciados, como los leprosos, ¿lo recuerdan? Ellos no tenían derecho a vivir en la comunidad, en los pueblos, en las ciudades. Y particularmente aquí tenemos a 2 hombres que han sido expulsados de sus ciudades, de sus familias, porque están poseídos por el demonio o demonios. Satanás ha controlado sus vidas al grado que ya no viven en medio de sus pueblos, sino viven en los sepulcros. Recuerden que para los judíos pasar por una tumba era contaminarse y tenían que purificarse para poder participar en los sacrificios y en las actividades religiosas del templo. Y lo curioso es que Jesús va a esa área, ¿verdad? Jesús parece que nos quiere enseñar algo, porque lo hizo con el leproso, que también era inmundo. ¿Cómo lo sanó? Tocándolo. Cuando el centurión romano le dijo que su esclavo estaba enfermo, dice: yo voy a ir y lo voy a sanar. Pero el centurión dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Pero Jesús tenía la disposición de ir a la casa de un gentil con el riesgo de hacerse inmundo, impuro, según los judíos. Pero él purificaba todo, ¿verdad? Él santificaba todo con su presencia y su poder. Y ahora se va a esta área donde hay sepulcros y ahí viven estos 2 hombres endemoniados. El poder que el diablo tiene sobre las naciones, particularmente en ese tiempo en que el evangelio no había salido del territorio israelita. Dice que ellos, al verlo, vinieron a su encuentro, se acercaron a Jesús, no esperaron, lo vieron y fueron a Jesús. Y es bien interesante que ellos van a Jesús. Noten que aquí no se muestra a los discípulos. Se presupone que va con los discípulos y los demás que le seguían, pero aquí el centro de atención está en Jesús y los endemoniados. Y los endemoniados, ¿cómo sabían que Jesús era el Hijo de Dios? Interesante, ¿verdad? Van y lo abordan directamente a él, salen a su encuentro. Luego Mateo describe a estos hombres. Eran feroces, violentos en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y esa es una
Otra característica, ¿verdad?, de un endemoniado que puede ser violento, feroz, puede atacar. Dios permite, ¿verdad?, que esos endemoniados, por la influencia de los espíritus malignos, posean una fuerza superior a la de todos los seres humanos. Los otros evangelistas narran que a ellos los habían encadenado, ¿verdad?, amarrado, y rompían todas las cadenas. O sea, no podían controlarlos. Ellos eran feroces, ellos eran violentos, y eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. Eso es lo que Satanás hace en nuestra vida. Nos aleja de Dios, nos aleja de nuestras familias, y también nos hace ser violentos de una o de otra manera. ¿Han notado ustedes cuando alguien, como cristianos nosotros, invitamos o le compartimos el evangelio a una persona que no cree? Muchas personas se ponen violentas, ¿verdad? O sea, se enojan y no quieren nada. Y bueno, los endemoniados, pues ellos representan, ¿verdad?, de una manera muy, muy especial cómo el diablo controla sus vidas al grado que se vuelven violentos, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Noten, nadie podía pasar. No solamente significa que los veían y decían, no, por aquí no podemos pasar, vámonos por otro lado. Significa que aunque quisieran, no podían, no tenían la suficiente fuerza y poder para contrarrestar o defenderse de estos dos endemoniados. Impresionante, ¿verdad? Estos endemoniados actuaban casi como animales salvajes, porque ellos consideraban esas áreas como su propio territorio, como un animal salvaje que tiene su territorio. Y entonces quería pasar la gente por allí y no podían, simplemente porque temían ser lastimados por estos endemoniados. Ahora bien, ¿esto que relata Mateo es real? Claro que lo es. ¿Existen los demonios? Claro que sí. ¿Existen aún personas endemoniadas? Claro que sí. Nosotros que estamos en Cristo, que escuchamos el Evangelio, hemos sido librados de eso. Pero el mundo espiritual, demoníaco, satánico, sí existe. Existe de muchas maneras. Una de ellas es por medio de los endemoniados o los poseídos por el demonio. De modo que no debemos dudar de ello y tampoco debemos jugar con ese tema como si tuviéramos curiosidad de entrar a ese mundo y mirar y experimentar. Es muy triste cuando en las iglesias que se llaman cristianas se jactan de que están expulsando demonios cada rato, poseídos por el demonio. Uno no entiende eso. O sea, si estamos en Cristo, ¿quién habita en el cristiano? Cristo, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Para qué debemos jactarnos de que en nuestra iglesia expulsamos más demonios que en otras iglesias? No está bien eso. Los discípulos no estaban endemoniados. Los discípulos estaban con Jesús. Nosotros estamos con Jesús y Él nos guarda de todo ello. Pero ese mundo es real. Y entonces clamaron diciendo, gritaron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Noten allí la pregunta de los endemoniados, que son los demonios hablando por medio de ellos, ¿verdad? ¿Qué tienes con nosotros? Literalmente se puede traducir, ¿qué a ti y qué a nosotros? O sea, no tenemos nada en común. Así lo dice Pablo en 2 de Corintios también 7, ¿recuerdan? Cuando habla acerca de que no debemos casarnos en yugo desigual, porque dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, que es otra palabra para el diablo? Ninguna. Y los demonios lo saben. Dicen, ¿qué a ti y a nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? No hay nada en común. Y luego, sorprendentemente, Dios le da a estos demonios este conocimiento interesante de quién es Jesús. Jesús era su nombre humano, y hasta esta altura de su ministerio, mucha gente todavía no lograba discernir, ¿verdad? Ni siquiera sus discípulos ya lo habían empezado a ver cuando calma la tormenta, que él era más que un hombre. Pero los demonios
vienen usando a los endemoniados y revelan quién es Jesús. Revelan que Él es un gran hombre, pero más que hombre, Él es verdadero Dios, porque le dicen Hijo de Dios. Imagínense, entre los judíos, hermanos, era muy común, ¿verdad?, que no iban a llamar a nadie hijo de Dios. Ok. Que sabían que si alguien decía hijo de Dios, implicaba que esa persona tenía una relación muy especial con Dios. Entonces, cuando los demonios le dicen hijo de Dios, no se lo están diciendo en el sentido común y corriente o a nivel humano solamente. Somos hijos de Dios porque hemos sido perdonados y adoptados por Dios. Le están diciendo, tú eres Dios mismo. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Dios le revela a los demonios ese conocimiento, porque ellos no son omniscientes, no conocen todo. Pero asimismo, hermanos, en el mundo antiguo se creía que si tú conocías el nombre de la persona, y algunos dicen que muchas personas en el mundo antiguo tenían como un nombre público y un nombre secreto. Y entonces, si conocías ese nombre secreto de la persona, como que ejercías un cierto control y poder sobre ellos, ¿cierto o no? Incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? En la brujería, en hechicerías, te preguntan, ¿verdad?, ¿cómo se llama la persona? Dame algo de la persona, porque quieren ejercer cierto poder sobre esa persona. Así actúa el mundo satánico. Y estos demonios, ¿verdad?, intentan hacer eso. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Como diciendo, sabemos quién eres. Como queriendo limitar el poder de Jesús. Pero no lo consiguieron. Entonces, Mateo nos revela la persona de Cristo. Que Él tiene un concepto alto de nuestro Señor. Él es verdadero hombre, pero también es Dios mismo. Y dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Noten, los demonios saben que el Señor Jesucristo es el juez que los va a juzgar y condenar eternamente en el infierno. Y cuando dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, es una expresión que implica que los demonios saben y esperan que llegará el último día en que serán arrojados con su líder Satanás al infierno por toda la eternidad. Revelan entonces que Jesús es el Hijo de Dios, pero revelan que Jesús es también el juez de todos los vivientes, incluyendo a los demonios. Él es el juez que juzgará, salvará a su pueblo y condenará a los rebeldes, y en este caso a los demonios. Antes de tiempo, es decir, hay un tiempo en que Dios ha nombrado para que los demonios sean castigados en el infierno para siempre. Bueno, y aquí indirectamente podemos aprender que si los demonios saben que hay un tiempo y hay un día en que serán condenados, y la gente que rechaza al Señor Jesucristo, por lo tanto, no está del lado de Dios, sino está del lado del diablo y de los demonios, y correrán la misma suerte que los demonios. Serán condenados y juzgados por el Señor Jesucristo. Como que los mismos demonios, ¿verdad?, nos enseñan de una manera indirecta, si es que tenemos corazones abiertos para escuchar, oídos abiertos para oír, que aparte de Cristo llegará el día en que seremos condenados por toda la eternidad, y es mejor parar en nuestra vida, pedir perdón a Dios y vivir como Él manda. De otro modo, nuestra vida es como la vida de esos endemoniados, feroces, no viven en paz, viven en ansiedad. Todos vivimos en ansiedad, pero sin Cristo la vida es realmente complicada. Continuamos.
estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Recuerden, los judíos tenían prohibido, según Levíticos 11, según Deuteronomio 14, consumir carne de cerdo, porque Dios había declarado que los cerdos eran animales inmundos, impuros. Ellos no comían cerdo. Y no solamente los israelitas, sino que en el mundo oriental, por ejemplo, en India, en países musulmanes, ellos no consumen cerdo hasta la fecha. En el Nuevo Testamento aprendemos que Dios ha purificado todo, ¿verdad? Y podemos consumirlos. Pero en muchos lugares hasta ahora no consumen cerdo. Pero claro, muchos sí consumían cerdo, aunque estaban en el oriente. Y este es un caso. Estos de la Decápolis, al otro lado del Jordán o Transjordania, ellos eran paganos y ellos sí comían cerdo. Eran naciones paganas. Había paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Noten que los cerdos están paciendo, es una forma de decir, estaban comiendo, pastando tranquilamente, ¿verdad? Y entonces los demonios lo ven y le dicen a Jesús, le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Noten aquí que nos revela Mateo otra cosa a través de los demonios. Los demonios no pueden hacer nada sin el permiso de Dios, sin el permiso de Cristo Jesús. Y en eso se muestra la divinidad de Cristo indirectamente, no directamente, pero sí indirectamente. Porque ustedes recuerdan cuando Satanás fue a presentarse delante de Dios para tentar a Job. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? Ve, te permito que hagas esto, pero no hagas lo otro. Y aquí los demonios le piden permiso ¿a quién? A Jesús, mostrando que ser hijo de Dios en realidad significa ser Dios mismo, que comparte la naturaleza divina con su Padre. Y claro, para nosotros, ¿qué significa? Que en Cristo, con su poder y autoridad, nosotros estamos libres de la influencia del demonio, de que seamos poseídos por los demonios. Pueden influenciarnos. Por nuestro propio pecado podemos hacer las cosas del mal, pero no tendrá poder y dominio total sobre nuestra vida, porque Cristo lo ha derrotado. Cristo le ha pisado la cabeza. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y entonces le dicen a Jesús, le ruegan, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Por otro lado, los demonios revelan que el único que puede sacar a los demonios es ¿quién? Jesús. Por eso dice, si nos echas fuera. En realidad, en español es un condicional, como si dijera, si es que de verdad nos vas a expulsar. Pero la idea en el griego en realidad es, ya que nos vas a expulsar y nos vas a echar fuera, porque sabemos que tú lo puedes hacer, entonces nos permítenos ir a ese hato de muchos cerdos. ¿Por qué a los cerdos? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Mateo no lo dice, pero ¿por qué a los cerdos? Recuerden que era un país pagano y los cerdos eran el medio de su sustento. Los otros evangelistas dicen, ¿verdad?, que también había muchísimos cerdos. Aquí lo dice Mateo. A ver, dice que solamente dice que habían hatos de cerdos, ¿verdad? Pero Marcos y Lucas dicen que eran como unos, ¿lo recuerdan? Como unos 2,000 cerdos. Imagínense, 2,000 animales, era muchísimo. ¿Han visto ustedes los borregos por aquí cuando van manejando en el campo? Hay bastantes, ¿verdad? Pero yo no he visto que haya 2,000. Tal vez sí los hay, pero yo no los he visto. 2,000 es una cantidad bastante grande. Imagínense, ¿por qué a los cerdos? Tal vez descubramos la respuesta en un momento. Entonces los demonios, como son seres espirituales, pueden poseer a los seres humanos y también pueden poseer a los animales, ¿verdad? Y entonces, así como dañaban a los dos endemoniados,
también iban a causar que la muerte de los cerdos. Porque ¿qué hace el diablo? El diablo solo ha venido para matar y destruir, robar, destruir. Pero Cristo viene para librarnos del poder del diablo. Versículo 32, Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Noten que aquí Mateo, a diferencia de los relatos anteriores, no describe el diálogo que tiene Jesús con los demonios. Solamente Jesús dice, id. Es todo. Como que Mateo Mateo no muestra a Jesús dialogando, pero lo que sí muestra es la sumisión de los demonios ante Jesús. Parece que eso es lo que quiere mostrar más que nada, que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, y Él con una sola palabra los expulsó y los metió en los cerdos y cayeron al mar. Al mar que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era considerado como algo tenebroso, donde vivían las fuerzas del mal, el abismo. Entonces son echados al mar. Entonces muestra Mateo que Jesús tiene autoridad y poder sobre el mundo espiritual. Bueno, ellos salieron, ¿verdad?, y se fueron al hato de cerdos que estaban muy tranquilamente comiendo. Y entonces la idea es que los cerdos, al ser poseídos por estos demonios, empezaron a correr alocadamente hacia un despeñadero, hacia un acantilado. Eso supone, ¿verdad?, que pues están cerca del mar, hay montañas, y entonces hay un acantilado, y cayeron al precipicio los cerdos. Recuerden que en las otras narraciones de los evangelios, Jesús le pregunta al demonio, ¿verdad?, al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y el demonio responde, me llamo Legión. Y una legión era una unidad militar usada en el ejército romano que incluía cerca de 6,000 soldados. Y entonces, si uno no tiene en cuenta ese dato, uno dice, bueno, ¿cómo es que los demonios se fueron a los cerdos? ¿Poseyeron a todos los cerdos? Pues ¿cuántos demonios tenía este hombre? Pero por el dato de los otros evangelistas, el demonio dice, me llamo Legión. O sea, habían miles de demonios en estos dos endemoniados, completamente poseídos. Y por eso es que pueden ir y poseer a todo ese hato de 2,000 cerdos. Impresionante esto. Impresionante. El poder de los demonios sobre el mundo que rechaza a Dios. Pero por otro lado, el poder de Cristo sobre los demonios y el poder de Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios, para librarnos de los demonios. Muy bien. 33. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ahora, hermanos, sucede que los demonios poseen a los cerdos caen en el mar, mueren. Los demonios no murieron, recuerden, los demonios son seres espirituales, ¿verdad? Caen en el mar, y esto provoca que los que cuidaban a los cerdos, ¿verdad?, fueran a la ciudad de Gadara para que avisaran de todo lo que había sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Los otros evangelios nos relatan que estos endemoniados, ¿verdad?, quedaron libres de demonios y estaban vestidos y en su sano juicio. Jesús llega a un territorio gentil, pagano, y entonces donde hay poder del diablo, posesión demoníaca, donde hay violencia, el Señor trae paz, trae liberación, trae estabilidad.
lo cuentan los porqueros, como se dice, los que cuidan a los cerdos, lo dicen a la gente, ¿verdad? En la ciudad. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de estos paganos gentiles ante la presencia de Jesús y ante el poder, la autoridad y el milagro de Jesús? Recuerden, Él con su poder envía a los demonios a los cerdos, y entonces Jesús ha quitado el trabajo a los que cuidaban a los cerdos. Estos cerdos pues eran engordados y los llevaban al mercado y era un gran negocio. Jesús en un sentido ha destruido un medio de trabajo. Tengamos eso en cuenta. Y es que creo que una de las razones por las cuales Mateo relata este episodio es para mostrar qué es más importante para ti. En ese caso, ¿qué debió haber sido más importante para los gadarenos? ¿Sus puercos o la vida de dos hombres endemoniados? ¿Verdad? O sea, en la vida a veces hay que poner prioridades, ¿cierto? O Dios es lo más importante en tu vida, Jesús es lo más importante en tu vida, o hay otra cosa más importante. ¿Cómo reaccionaron los gadarenos? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Noten que es la misma expresión que dice en el versículo 28, porque los dos endemoniados salieron al encuentro de Jesús. Y también los gadarenos, no endemoniados, ¿verdad? A los habitantes de la ciudad de Gadara, ellos salen al encuentro de Jesús. Toda la ciudad, eso es interesante, toda la ciudad, todos salen para confirmar que lo que decían los cuidadores de los cerdos era verdad, que Jesús saca a los demonios de los dos endemoniados, que los restablece a su condición natural para poder vivir con sus familias, que los salva del poder del demonio y que también los cerdos fueron destruidos. Viene toda la ciudad y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Le rogaron, como los demonios también, le rogaron a Jesús. Y le dijeron, no te queremos aquí. No te queremos aquí porque valoramos más a los cerdos que a estos dos hombres a quienes tú has restablecido. Así es. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Las cosas materiales o Jesús en tu vida? Y recuerda, cuando decimos eso significa que si Jesús es lo más importante en tu vida, debes saber que Él proveerá todo lo que necesites. ¿Verdad? Pero si Él no es más importante en tu vida, puedes tener todo lo demás y aún así vivir en miseria, vivir en pleitos, vivir en desdicha y, más importante, terminar destruido por tu pecado y por los demonios. Como le dijo Josué a los israelitas, decidan hoy a quién van a servir, porque yo y mi casa, dijo, serviremos al Señor. Y aquí también vemos que hay solamente dos reacciones, dos respuestas. La respuesta de los endemoniados que relata el otro evangelista, que dice que el endemoniado, ¿verdad?, le dijo a Jesús, estos endemoniados le dicen a Jesús, Señor, déjanos ir contigo. Y Jesús les dijo, no, regresen a su gente y cuéntenles lo que Dios ha hecho por ustedes. Estos endemoniados son liberados, restablecidos, salvados por Jesús y quieren seguir a Jesús. Y lo siguieron, aunque no fueron detrás de Él, pero vivieron predicando a Jesús. Pero los gadarenos, esa es la otra respuesta. Los gadarenos dijeron, no queremos que estés cerca de nosotros. Vete, aléjate,
Le rogaron que se fuera de sus contornos, del territorio en que ellos estaban. No queremos nada contigo, Jesús. Impresionante. Que Dios nos ayude para que con el poder del Espíritu Santo abramos nuestro corazón y nuestra vida al poder y a la autoridad de Jesús y nos rindamos ante sus pies. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje tan impresionante en el Evangelio de Mateo. Ayúdanos a creer en Cristo y a confiar siempre en Él. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, vamos a cantar para terminar y vamos a cantar Me guía Él. 407. Vamos a cantar solamente la primera y segunda estrofa porque ya nos pasamos un poco del